Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el pastor Edgar Sánchez. Quiero felicitarte en primer lugar porque has decidido estudiar la palabra de Dios. Te aseguro que este curso titulado Esperanza para el tiempo del fin cambiará tu vida si lo haces con fe. En este día queremos hablarte del primer tema, la llave maestra que abre el Apocalipsis. Muchos dicen que la Biblia es difícil de entender, especialmente el libro de Apocalipsis. Algunos se han desanimado y perdido toda esperanza de entender aún en parte la palabra de Dios y dependen casi en absoluto del conocimiento que sus líderes religiosos les pueden dar. La parte de la Biblia que les parece más confusa es el libro de Apocalipsis. Algunos dicen, te volverás loco tratando de entenderlo. Y otros van aún más lejos afirmando que el libro simplemente es una horrible y confusa pesadilla de algún filósofo antiguo. Pero yo quiero decirte que una de las principales razones de la dificultad del Apocalipsis es que la gente se ha olvidado de la llave que abre los misterios. La mayoría de los cristianos hoy han ignorado totalmente o desechado sus Biblias. La porción del Antiguo Testamento. Hay muchos que solamente dicen el Nuevo Testamento es importante, el Antiguo Testamento no. Y aquí, mi querido amigo, está el secreto. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis y sus conceptos están tomados casi en su totalidad de escritos previos, especialmente del Antiguo Testamento. Alguien ha calculado que de los 39 libros del Nuevo Testamento se citan 28 libros en el libro de Apocalipsis. Y de los 404 versículos de Apocalipsis, 278 contienen palabras, frases o ideas usadas primeramente en el Antiguo Testamento. Aquí, por lo tanto, está el secreto para entender el Apocalipsis. En primer lugar, debes buscar las palabras o frases de Apocalipsis en la escena original y averiguar lo que significa ahí. Luego, debes usar esa misma luz para iluminar lo que parece confuso en el libro de Apocalipsis. Este principio es básico para todo el estudio de la Biblia, pero especialmente para el estudio del libro de Apocalipsis. Usando este método, entonces, nos embarcaremos en una aventura emocionante que hará que la Biblia tenga vida para nosotros hoy. Así que la primera pregunta que debemos tener para iniciar nuestro estudio es, ¿cómo recomienda la Biblia que se le estudie? Hay un pasaje en Isaías 28:10 que dice claramente, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esa es la primera cosa que tenemos que ver. La Biblia hay que analizarla con detenimiento, hay que analizarla con cuidado, porque la Biblia nos está dando un mensaje profundo y es importante poner atención. Hay otra pregunta importante. ¿Sobre qué nos previene Pedro en la interpretación de las profecías de la Biblia? En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, el apóstol Pedro nos animó a que tuviéramos cuidado al estudiar el libro de Dios. Dice la palabra, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra de Dios ha sido inspirada por Él mismo. Los cristianos frecuentemente cometen un error en sus esfuerzos por conducir el estudio de la Biblia, leyendo un pasaje de la Escritura y permitiendo que cada miembro del grupo comparta cuál es el significado. Hay algunos que se imaginan, yo pienso que significa esto, yo pienso que significa lo otro. Y entonces van aceptando el más lógico pensamiento o las sugerencias interesantes ofrecidas en el grupo. Por el contrario, mi querido amigo, debemos dejar que la Biblia se explique por sí misma. Frecuentemente, la misma palabra o asunto se menciona en otro lugar de la Biblia, dando luz. Cuando seguimos este principio vital en el estudio de la Biblia no puede ser acusada de enseñar cualquier cosa, porque ahí entonces la Biblia da la respuesta por sí misma. Jesucristo mismo nos dijo un método importante para poder utilizar la palabra de Dios. ¿Cómo nos dijo Jesús que debemos usar la Biblia según Juan 5:39?
Él dijo esto: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo animó a que tuviéramos cuidado al escudriñar. Escudriñar significa no solamente leer un poquito ahí por encimita. Escudriñar significa estudiar a profundidad, conocer el mensaje que Dios está queriendo darnos. El mismo Jesucristo, cuando Él quiso probar un punto, Él se refirió a algo muy especial. ¿A cuántas escrituras se refirió? Fíjate bien, en Lucas 24, 25 y 27, Él dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, dice la palabra de Dios, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Que Jesucristo conocía las escrituras. Él desde su niñez, seguramente a través de su madre María, llegó a conocer la palabra de Dios. Es por eso que tú y yo, para poder conocer el mensaje de Dios, tenemos que estudiar su libro a profundidad. Jesús nunca apeló a una escritura aislada, sino que puso todo junto. Todo lo que estaba escrito en varios libros de la Biblia sobre ese tema, Él lo declaró para dar el mensaje de Dios. Ahora vamos a tratar de interpretar un poco el Apocalipsis. ¿Cómo nos llegó la información del Apocalipsis a nosotros? Es una pregunta importante que hay que formularnos. Según Apocalipsis capítulo 1, verso 1 y 2, dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjate bien, en esa parte importante, Jesucristo dio el mensaje a través de su mensajero, en este caso el ángel que le habló al profeta Juan, a Juan el revelador. Y él entonces, conociendo el mensaje de Dios, lo escribió transmitiéndolos hasta nosotros. Las cosas de Apocalipsis, mi querido amigo, no fueron cuentos finamente hilados por un sabio o filósofo antiguo, que un día se sentó al lado del fuego noche tras noche sin nada que hacer, sino entretenerse a sí mismo y a las generaciones futuras. No, esta información vino directamente de Dios a través de canales especiales. Lo que leemos en este libro es verdadero y es de vida o de muerte. Hay algo serio que debo decirte en este momento: Dios no está jugando. La intención de Él, a través del Apocalipsis, fue comunicarse contigo y conmigo, los que vivimos en la última hora de este mundo. Dios está tratando de comunicarse con nosotros a través de este libro tan especial. Otra pregunta importante es: ¿quién consideraba Juan, el escritor del Apocalipsis, que estaba tratando de comunicarse con nosotros a través de las visiones del libro de Apocalipsis? Según Apocalipsis capítulo 1, verso 4 y 5, dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, y del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y escucha bien, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¡Qué maravilloso! Dios estaba dando un mensaje especial. Pero a pesar de que estaba hablando y escribiendo Juan el revelador, el que estaba hablando, el que estaba dando el mensaje, el que estaba queriendo comunicarse con su pueblo, era Jesucristo mismo, el testigo fiel y verdadero, una de las formas como se le llama en el Nuevo Testamento. Una pregunta importante: ¿qué ocurre cuando encontramos el verdadero significado de la Escritura?
En 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, hablando el apóstol Pablo, el joven Timoteo, le dijo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando encontramos entonces esto en la palabra de Dios, nos dice claramente que la Biblia nos enseña a vivir una vida mejor, a vivir una vida correcta delante de Dios, delante de nuestra sociedad, a vivir una vida correcta en la familia, ser un mejor padre, ser un mejor esposo, ser un mejor hijo, ser un mejor ciudadano. ¿Qué dijo Jesús que necesitamos hacer a fin de recibir entendimiento espiritual de manera más profunda? Juan 7:17 y Juan 12:35 al 36 nos dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y fíjate lo que dice en Juan 12. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Dios ilumina la vida de sus hijos a través de su palabra. Él envió esta luz, que es su mensaje para el último tiempo. Por eso el apóstol Pedro nos insta a hacer algo con la luz que alumbra nuestro camino. Según 2 de Pedro 1:19, dice el apóstol: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por último, ¿qué se promete a los que estudian el libro de Apocalipsis? Hay una promesa maravillosa que Dios dejó para aquellos que estudian este libro. Según Apocalipsis 1:3, dejó lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oh, mi querido amigo y hermano, hay una bendición para todos aquellos que estudian con fe el mensaje de Dios. Porque el mensaje de Apocalipsis, lejos de infundir miedo, temor, incertidumbre, el mensaje de Apocalipsis es el mensaje de Dios que nunca nos dejará sin esperanza. Porque Él ha prometido mostrarte el camino. Él ha prometido decirte lo que ha de venir. Él ha prometido que no quedarás en tinieblas, sino oscuridad espiritual. Él está enviando su mensaje a través de su iglesia, a través de sus mensajeros, porque Él quiere que tú te salves. Él quiere que tu vida esté llena de su presencia. Por eso, al terminar este momento de reflexión, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustaría hoy dejar que Dios guíe tu vida? ¿Le permitirías a Dios dejar que Él tome el control de tu existencia? Si ese es tu deseo, te voy a pedir que ahí donde estás, inclines tu rostro y hagamos la siguiente oración. Querido Padre, queremos pedirte que al iniciar este curso tú nos bendigas y que la luz de Cristo, que ha brillado a través de su palabra, pueda iluminar nuestras vidas. Bendícenos, te invitamos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga.